Bueno, buenas tardes acá en Europa, buenos días ahí en Centroamérica. Es un gusto saludarlos desde la red ICA. Este es el séptimo webinario que hemos hecho este año bajo el proyecto, en el marco del proyecto sobre la crisis democrática en Centroamérica, que es apoyado por la cooperación española, por AECID, y es ejecutado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Loyola y su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA. Eh, todos los webinarios hasta ahora han estado vinculados con el tema principal, que es la crisis de la democracia. Ahora toca, desde el quinto hacia adelante, hemos estado estudiando temas vinculados, o sea, causas, posibles determinantes de la crisis democrática en Centroamérica. Ahora toca estudiar un tema absolutamente relevante que ha salido en todas las conversaciones, que es problemático, pero que precisamente por eso, en el marco del proyecto, le hemos encomendado a Jenny Pierce que nos haga un working paper, ¿no? Para abordar esta problemática, ¿no? El webinario de ahora está vinculado con eso, que se llama Violencias, Economías Ilícitas y Formación del Estado en Centroamérica, tres límites para la construcción democrática. Vamos a comenzar con una presentación, como siempre, ¿no? En este caso, la panelista principal de Jenny Pierce. Luego le daremos la palabra brevemente a Salgado y inmediatamente entrarían Aaron y Steven a comentar para luego entrar a la parte sustantiva, otra de las partes sustantivas del webinario, que es la discusión entre los participantes. Les agradezco entonces su presencia y solamente presento a Jenny Pierce rápidamente, aunque todos la conocemos. Jenny Pierce es miembro de la Redica, es profesora visitante del Instituto Internacional de Desigualdad de London School of Economics. Es una cientista política muy conocida en América Latina y ha sido profesora en distintas universidades, tanto de América Latina como de acá de Europa. Eh, las áreas de interés de Jenny han sido todo lo que es la política participativa, violencia, seguridad humana, cambio social, eh, formación del Estado y élites. Y en este momento, seguramente lo mencionará, ha estado dirigiendo un proyecto, coordinando un proyecto en Colombia sobre la respuesta de las élites al gobierno de Petro en Colombia. Así que con esos antecedentes le damos la palabra a Jenny para que haga la introducción al tema. Gracias, Jenny. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya. Entonces, es un gran gusto estar con ustedes, aunque a la distancia y virtual, y además con gente que sin duda conocen el tema mucho más que yo, porque, como dijo Alex, estoy haciendo este libro sobre Colombia, pero obviamente tengo mucha conexión con Centroamérica y el tema es algo muy importante y significativo, ¿no? Y entonces voy a empezar con alguna introducción. Les pido disculpas que mis PowerPoints son con muchas palabras, no hay que leerlos, pero va a ser algo más corto, pero después, cuando estaba preparando, empecé a agregar cosas y entonces es un poco, hay muchas palabras que no es muy útil cuando uno está mirando un PowerPoint porque no hay tiempo, por supuesto. Pero como dijo Alex, ¿no? La idea de este webinar es generar discusión, insumos para el working paper que yo voy a escribir por la Rédica. Yo lo veo como una oportunidad de diálogo, en realidad, este webinario, ¿no? Entre disciplinas y experiencias de investigación. Como desde mi disciplina, que es ciencia política, pero trabajo como antropóloga, ¿no? Yo quiero captar e integrar el tema de crimen organizado, economías ilícitas, en el análisis macro y micro, ¿no? Que me parece muy importante para entender la región, ¿no? Entonces, desde todos nuestros enfoques, ¿cómo es que integramos este tema, ¿no? Para que no sea un tema que va a ser una cosa importante de lo que voy a decir,
que crimen organizada, economías ilícitas, no son un tema así separados de todo lo que están enfrentando la región. La idea es cómo integramos, ¿no? Y como el punto central de la red es explorar la crisis de la democracia en Centroamérica, yo creo que les voy a mostrar las estadísticas más recientes del Latinobarómetro de 23. Muestra un crecimiento destacable en apoyo a gobiernos autoritarios en América Latina y América Central. No es el único aspecto de la crisis de la democracia, sin embargo, refleja un desencanto que, bueno, es una tendencia global además que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí se puede ver, interesante que el único país donde el desencanto se bajó es Panamá. Esto no lo puede explicar, tal vez alguien aquí puede explicar. Pero en lo demás hay mucho desencanto, ¿no? Ya la democracia liberal parece que hay menos y menos apoyo, ¿no? Am, bueno, una parte de esta crisis de la democracia es el papel de economías ilícitas y violencias, ¿no? Pero ¿qué papel? Porque podemos mirarlo como un motor, que las economías ilícitas están impulsando este desencanto en la democracia, ¿no? Pero yo creo que este es demasiado simplista, ¿no? Entonces yo prefiero un análisis, lo que llamo iterativo, donde sí hay un impulso de estas economías ilícitas, pero ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus raíces? ¿No? Y entonces que hay algo en que estas economías empiezan a expandir en un contexto, en varios contextos y diferenciados según los países de la región, y se convierten en motores de más problemas así económicos y políticos. Entonces, ¿cómo es que captamos este proceso iterativo? Y yo llegué y realmente creo que quiero tal vez poner un cuatro límite para la construcción democrática en Centroamérica, porque cuando terminé de preparar eso, y es para dialogar, yo pensé que realmente la pregunta central es lo siguiente, es que, ¿qué es el modelo de capitalismo en Centroamérica? ¿Hay una conexión con este modelo y las economías ilícitas y las violencias y, por supuesto, la crisis de la democracia? Entonces, voy a explicar un poco cómo llegué a esta conclusión, una hipótesis que podemos discutir, ¿no? Importante reconocer las diferencias entre los 6 países de Centroamérica, ¿no? Que son diferencias históricas y contemporáneos, y disculpa por todos mis errores en mi español ahí, y mi tipográfico. Pero yo creo que justamente el hecho de que hay 6 países con diferentes lógicas y dinámicas nos da un reto y una oportunidad, ¿no? El reto es obviamente que es muy complejo, ¿no? Hay que tratar de entender estas diferencias que muchos tienen que ver también con historias coloniales y descoloniales, que no voy a poder entrar en el detalle en eso, pero sigue siendo una referencia, creo, importante. Pero yo creo que la parte de oportunidad es de ayudarnos a conceptualizar los factores que impactan sobre una región que después de décadas sangrientas había una esperanza en los acuerdos de paz de los 90 de una transición que podría marcar una ruptura con este pasado sangriente hacia un pluralismo electoral y sociedades incluyentes. No había una esperanza. Entonces, pensando en los 6 países y sus diferentes historias, ¿no? Nos da la posibilidad de pensar cuáles son los hilos diferentes o cuáles hay hilos en común entre estos países para explicar eso, ¿no? Y bueno, para ilustrar el hecho de que no se logró eso, yo creo que el último informe de la desigualdad mundial, mientras el 10% de los habitantes de Centroamérica con mayor nivel de riqueza detentan el 61,5% de los activos nacionales, el 50% apenas poseen el 28,4% de todo total de la riqueza acumulada regional. Entonces, la desigualdad es increíble, impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en nuestras cabezas, porque yo voy a argumentar que la cuestión de desigualdad es diferente que la cuestión de pobreza, que el crimen organizado,
las violencias, economías ilícitas tienen que ver tanto con las riquezas que con la pobreza. Pero lo que ha pasado políticamente es que se han construido una narrativa que realmente el problema son los pobres, los delincuentes, ¿no? Y entonces no miramos la parte de la acumulación de la riqueza y qué tiene que ver con lo que está pasando en la región. Entonces, la estructura de lo que voy a hablar, y yo creo que 20 minutos más o menos, Alex, si tú me dices si ya pasó el tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, una síntesis súper breve en términos de los raíces de las economías ilícitas. Y sí deberíamos desconectar estos raíces del carácter de las economías ilícitas o conectarlos. Estoy refiriéndome a Aaron aquí porque este diálogo entre economías ilícitas y economías lícitas y formación del Estado. Yo sé que Aaron ha estudiado mucho el carácter del capitalismo en América Central y otros países de América Latina. Entonces, eso me parece una conexión muy importante para el debate. Y la segunda parte va a ser el marco conceptual, donde estoy súper feliz que está Steven acá porque me impactó mucho su forma de conceptualizar las economías ilícitas para que y diferentes redes criminales para que no simplificamos esto, ¿no? Para tratamos de disentangle en inglés, de tratar de entender las complejidades de todas las expresiones, para no poner toda una canasta de crimen organizada. ¿No? Yo creo que el punto mayor es, ¿no? Que eso no explica, ¿no? Entonces, Steven ha hecho mucho aporte en eso y también voy a pedir a José Salguero porque está trabajando las élites en El Salvador y discutimos otro día dónde está El Salvador en toda esta discusión y porque no estamos mirando las élites y su relación con una nueva forma de construir la economía, donde Bukele también ha hecho una gran ganancia política en poner tantos jóvenes en la cárcel, muchos que no han hecho nada, ¿no? Y la última parte sería un resumen, una conclusión, ¿no? Sobre cómo se conecta todo eso con la democracia. Entonces, esta parte histórica, obviamente ustedes conocen esta historia mucho, pero solamente quería conectarlo porque no creo que podemos entender lo que pasa hoy en día si no entendemos esta parte histórica y sobre todo algo que se deja fuera de todo, el impacto de los Estados Unidos y la forma en que varios presidentes de los Estados Unidos han usado la cuestión de drogas conectándolo con su política contrainsurgente, ¿no? Contra cualquier cambio social desde abajo en la región. Para mí, hay que tomar esto en cuenta como un punto, una raíz de lo que estamos enfrentando hoy en día. Y obviamente tengo algo personal ahí y tal vez no quiero exagerarlo, pero es que yo viví mucho este momento en los 70 y 80 y yo no quiero dejarlo afuera del debate de ahora, no por mantenerme en el pasado, pero porque creo que tiene mucho que informarnos, ¿no? Es cierto que la región es obviamente geopolíticamente en una posición entre Colombia, Perú, Bolivia, productores de la cocaína, etcétera, y México y los Estados Unidos. Entonces, alguna gente le llaman bridge states, estados puentes, y llaman la atención a la importancia de los transportistas de la región y cómo empezaron aprovechar de este posicionamiento entre el mar Caribe, el Pacífico y todos los rutas que se podía usar para llegar a los Estados Unidos y después y también a México cuando México tomó control de todo eso, ¿no? Pero volviendo a este tema, solamente quería enfatizar, ¿no? Cómo es que bajo Reagan en los Estados Unidos en los 80 se priorizó la guerra contra insurgente, haciendo posible financiar las contras de Nicaragua por plata de narcotráfico. Y hay que también reconocer que sectores de los sandinistas recibieron a Pablo Escobar. Entonces, esta década de los 80, muy importante. Y más que eso, la forma en que las élites de la región optaron por defenderse con el uso de violencias salvajes, financiado muy a menudo por plata del narcotráfico,
Pero en la forma de estos ejércitos estatales con paramilitares, escuadrones de muerte, orden en El Salvador, y cómo es que el tráfico de drogas no fue una cosa que se dejó a sectores de las Fuerzas Armadas para que también aprovecharon de eso para su papel en la contrainsurgencia, que podrían usar después para mantener un control de toda esta economía ilícita. Y hay que recordar la alianza de los Estados Unidos con Noruega en Panamá, ¿no? Que él fue clave en hacer posible la transferencia de la droga, la plata a Centroamérica en la guerra contrainsurgente, pero cuando los Estados Unidos invadió a Panamá con 20.000 tropas y detuvieron a él, no le dejaron hablar de su relación con la CIA. Y en todo eso, Honduras es un caso de interés particular por tener una trayectoria desde muy antes en la droga, pero también en los 80 Honduras no estaba un país en la guerra misma, pero obviamente un lugar de la contrainsurgencia de los Estados Unidos, y ahí emergió Ramón Mata Ballesteros, es clave como fundador de todo eso, ¿no? ¿Cuál es el punto? El punto es que los raíces de economías ilícitas en derrotar violentamente la oposición a las estructuras de poder en la región, ¿no? Que jugaron un papel y aceptó eso los Estados Unidos y las élites de la región y una formación de un Estado violento y con mucho respaldo en actores armados quienes se aprovecharon y fueron regalados acceso a una economía ilícita, sobre todo en Guatemala y Honduras, pero no solamente ahí ya, y donde también se invitaron a sectores de las élites de dar sus tierras para pistas de narcotráfico, toda una historia que ha cubierto muy bien Inside Crime, y yo creo que es muy importante toda esta historia. Y con el fin de las guerras y los acuerdos de paz, las reformas súper limitados en cambiar el carácter de las fuerzas de seguridad, ¿no? Implicaciones especiales en Guatemala con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los SIACs, que ha dado a los militares un poder hasta ahora en Guatemala, y voy a referirme después a eso, cómo se conecta a la crisis de la democracia. Entonces, yo creo que esta conexión y penetración del Estado, muchos han escrito sobre eso, ¿no? Esto no es nada nuevo, solamente yo creo que tenemos que tenerlo en la cabeza. Bueno, después de la guerra se empezaron a crecer más, sobre todo cuando había cambios de rutas de narcotráfico, cuando los mexicanos empezaron a asumir el papel del control del mercado, después lo que pasó en Colombia. Y en los 90 y 2000 el tráfico de drogas empezó a crecer rapidito en toda la región, según UNODC 2011. Ya 88% de toda la cocaína consumida en los Estados Unidos pasó por el corredor América Central y México. Perdón, otros errores que veo todo el tiempo. Entonces, y después había muchas publicaciones en esta 2010-2012. Centroamérica empezó a recibir atención por eso, ¿no? Y yo creo que el incremento impresionante de las violencias y las mutaciones en las formas de las economías ilícitas, ¿no? Y los actores adaptando a las oportunidades políticas en cada país. Y esta violencia no ha parado. Aunque hay menos escrito ahora, entonces yo veo mi tarea un poco de usar toda esta literatura, pero pensar qué nos dice sobre el presente, ¿no? El hecho de que las víctimas de homicidio siguen altísimos en la región, no es homogéneo en todos los territorios, pero hay y además no es solamente conectado directamente con el narcotráfico. Hay que entender también y tiene que ver con la economía ilícita, que son lo que pasa con defensores del medio ambiente, ¿no? Que es la región donde también se han matado muchos activistas, ¿no? Y Costa Rica, el país que tiene esta reputación de la excepcionalidad. Ahora dicen que es una gigantesca lavadora de plata. Y ahora, ¿no? Toda la costa de Limón y esta costa es un punto muy importante para el narcotráfico. Entonces, ahora se están hablando de la caída de este modelo
que fue un modelo democrático y se pone mucho énfasis en cómo es que la economía ilícita ha jugado un papel en eso, pero hay que indagar exactamente cómo juega el papel. Entonces, tenemos mutaciones significativas en el curso de las décadas. También el auge del narcomenudeo, que yo me recuerdo en Colombia cuando se empezó el narcomenudeo, cambió totalmente la forma de reclutamiento de los jóvenes, por ejemplo. Siembra de drogas, ya se están hablando de sembrar coca en Guatemala, por ejemplo. Corrupción de todas las instituciones. Y en muchos de los países están conocidos más por sus maras, por lo que se llama la delincuencia las pandillas, que por crimen organizado y la penetración de la criminalidad en lo político. Esta es una razón por que me interesa a extender y reconceptualizar cómo entendemos lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador no se habla del cartel de Texas y el papel de Luis Carlos Merino en Alba Petróleo, ¿no? Y su papel en el gobierno del Frente, pero ahora en el gobierno de Bukele, ¿no? Hay parientes de él en el gobierno de Bukele y está jugando un papel, pero no tenemos las herramientas de entender exactamente qué implica eso. Y es por eso que voy al al marco conceptual de Stephen, y esta pregunta, ¿qué tipos de capitalismo emergieron de Centroamérica en la posguerra? ¿No? Que el auge de economías ilícitas, su penetración en el Estado, el reclutamiento de jóvenes, las violencias posguerra, las diferentes formas de autoritarismo tienen que ver con cómo las élites aprovecharon de mercados globales de diferentes tipos. Las violencias y criminalidades no son problemas de pobreza, sino también de riqueza y cómo está acumulado. Entonces, la conceptualización de Stephen, yo no voy a entrar en detalle porque él va a hablar, espero de eso, ¿no? Cuando distingue, esto es muy importante, entre diferentes redes, los que están enraizados en el Estado, ¿no? Y las redes empresariales criminales y cómo interactúan los dos, porque es algo, mi trabajo de campo más sobre este tema está en México, en Michoacán. Y ha sido algo que me ha llamado muchísima la atención, porque Michoacán, en Tierra Caliente, es donde nació mucho de las redes empresariales criminales, ¿no? Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, los Templarios de Chayo. Menchú nació en Tierra Caliente, ¿no? Pero también hay diferentes grupos allá, ¿no? Que no son empresariales como tal, se dedican más a la extorsión. Entonces, cuando Stephen habla de contraste con estos grupos y las redes criminales basados en constituyentes sociales, no sé qué traduzco bien eso, pero social constituency criminal networks, ¿no? Es entender por qué los jóvenes se meten en eso. Esto para mí es un tema muy importante, ¿no? De la forma en que Bukele ha usado, y obviamente hay maras y pandillas que han hecho cosas terribles, también en Honduras, Guatemala, etcétera, en otros países, pero en realidad la forma en que Bukele y otros presidentes de El Salvador han puesto la atención en eso, me parece una distorsión de la realidad que está pasando, porque hay mucho más que decir que sobre el crimen organizado y la penetración en el Estado. Y ahora estoy terminando a explicaciones y análisis sobre las implicaciones para la democracia en América Central, ¿no? Es casi una sección de conclusiones, pero deja más preguntas pendientes, ¿no? Que no podemos desvincular el viraje autoritario y el debilitamiento democrático de las formas en que las economías ilícitas se han evolucionado en los distintos contextos. Y no he hablado tanto de Nicaragua. Espero que Mario está aquí para hablar de Nicaragua porque es un caso que tenemos que entender mejor exactamente cómo es que, y ahí obviamente sabemos que hay tráfico de drogas, pero qué papel juega en el gobierno de Ortega, ¿no? Y tal vez otros saben más de eso. Y sabemos estas economías ilícitas tienen que ver con oportunidades geográficos y políticos, pero también del carácter del capitalismo en la región. Y es este auge del capitalismo rentista y no productiva, del cual habla Thomas Piketty muy bien, ¿no? Que nos enseña mucho sobre cómo unos pocos captan riqueza o tienen visiones de riqueza que no esperan un Estado de Derecho
o solamente esperan lo que puede proteger propiedad. Eso para mí es muy importante, porque una cosa que es parte de todo lo que sabemos de la región es que las élites no invierten en el Estado de Derecho, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué no les interesa? No, eso. ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué captan la justicia, como en Guatemala ahorita, ¿no? Y en otros países también, en El Salvador también, ¿no? ¿Por qué no les interesa? Y yo creo que es un modelo de capitalismo que realmente está emergiendo, ¿no? Emergió desde la posguerra, pero ahora está tomando nuevas formas. Guatemala ahora está viviendo un momento histórico. Yo acabo de estar en Guatemala y El Salvador. Entonces, lo que me llamó la atención es el gran desencanto en un intento de Bernardo Arévalo de hacer algo diferente. Por lo menos una propuesta no tan radical, un propuesto más cercano a su padre, ¿no? En los 40, ¿no? De una anti la corrupción, un Estado liberal de derecho. Y tanta desilusión porque no puede actuar. Es solamente menos de un año, ¿no? Pero y todavía la gente está desilusionada porque no, pero es que las instituciones son tan penetrados. No, ni puedo echar la fiscal general. Entonces, ahí esta economía legal y ilegal, ilícita y ilícita, ha penetrado tanto las instituciones en una forma que no es para buscar un Estado que realmente tiene una posibilidad de defender derechos o hacer una justicia real y accesible y para todos y todas, ¿no? Y además usan el derecho para atacar y los políticos y que sí quieren hacer algo serio y aún para hacer que Semilla no puede ser un partido legal. Entonces, ahí hay toda una conexión con cómo una penetración tan profunda ha hecho la economía ilícita, pero junto con, yo diría, la economía ilícita. En Honduras parece imposible no gobernar con intereses criminales, ¿no? Otra desilusión con Xiomara Castro, que llegó al poder con mucha ilusión. Pero ahora sabemos justamente por Inside Crime, ¿no? Las conversaciones con la familia de su esposo, con narcotraficantes, y entonces hay toda una historia ahí que no se puede, no hay tiempo para ir en detalle sobre eso. Y en El Salvador, como yo mencioné antes, todos los gobiernos, sobre todo desde el presidente Flores y a su mano dura, y después saca su super mano dura, los gobiernos del FMLN, que empezó con una tregua y después un plan seguro de Seren, aprovecharon de la zozobra de la población pobre, ¿no? Que vive en las maras y pandillas, ¿no? Y esto hizo en un momento dado que creció estas pandillas y se mutaron en organizaciones así, algunos, no todos, ¿no? Organizaciones así más jerárquicos desde la cárcel, además, ¿no? Hay todo mucho escrito sobre eso, ¿no? Pero ahora Bukele ha logrado aparentemente un desmantelamiento. Pero lo que yo quería agregar a eso es que está haciendo Bukele también, ¿no? También está desmantelando la institucionalidad democrática y su capitalismo refleja un modelo rentista libertario musquiano, ¿no? Además, estuvo con Musk reciente. Entonces, yo quería justamente ah, decir que el capitalismo en la región no está buscando una democracia liberal, ¿no? Nicaragua trata de aliarse con China y Rusia para captar apoyo global, pero también depende de las remesas y el narcotráfico. ¿Qué pasará en Costa Rica? ¿No? Que sí tenía otro modelo de capitalismo, pero hay que mantener confianza en el sistema democrático y esto es muy difícil hoy en día. Yo voy a parar ahí, hay mucho más que decir, pero yo creo que voy a dar la palabra a José porque quería que él agrega más sobre las élites y El Salvador y Bukele para que entendamos mejor que se puede conectar economía lícita y ilícita y que el problema no es, aunque políticamente muy rentable hablar que el problema se reduce a las maras y pandillas, es mucho más grande y profundo que eso. Gracias. Gracias Jenny. Eh, Seguro hay muchos temas que has levantado, algunos controversiales que ya lo vamos a ver. José Salguero es salvadoreño
y nos va a acompañar ahora. Es un investigador doctoral en sociología de la Universidad de Marburgo y miembro del grupo de estudio Democratizando la Seguridad en Tiempos Turbulentos, liderado por la Universidad de Hamburgo. Tiene 2 maestrías y además, bueno, ha trabajado en distintos temas vinculados con seguridad. Además, José Salguero junto con Aaron están haciendo otro paper que lo discutiremos en su momento para la red, para el proyecto este que estamos coordinando. Así que tenés pocos minutos, disculpame José, pero porque tenemos tiempo limitado, pero bueno, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias Alex por la invitación y Jenny, como siempre, es un honor para mí tener la oportunidad de intercambiar y sobre todo debatir ideas y perspectivas. Bueno, me gustaría comenzar mi breve intervención, que trataré de mantenerla abajo de 10 minutos, planteando una pregunta un tanto ingenua. ¿Por qué son relevantes las economías ilícitas en el debate público? Porque al final nuestra intención es también repensar este concepto de economía ilícita para tratar de sobrepasar los límites que actualmente tiene para el análisis. Fundamentalmente, la economía ilícita comparte algunos de los rasgos básicos de una economía informal, que es mucho más amplia: desregulación, permeabilidad de agentes corruptos del Estado, vulnerabilidad de sus participantes a distintas formas de abuso y demás. No obstante, las economías ilícitas, en la medida en que se conciben y construyen socialmente como un objeto de seguridad, se vuelven políticamente relevantes. Se analiza y debate, por ejemplo, las herramientas coercitivas presentes en ellas, así como las razones y consecuencias violentas asociadas a las mismas. Pero nos podemos hacer otra pregunta desde una perspectiva de desigualdad social. ¿Seguridad para quién? Los estudios que surgieron en la década pasada sobre los costos económicos asociados a la violencia y seguridad en El Salvador, entre ellos uno publicado en 2016 por el Banco Central de Reserva, dan cuenta de cómo en el desglose de costos el rubro más significativo a nivel nacional fue el de las medidas asociadas a defensa. Piensen en el aparato de seguridad del Estado, como también en los costos privados de seguridad, la vigilancia siendo un ejemplo claro. Sin embargo, si se hace el ejercicio de analizar la distribución de estos costos, no solo de defensa, sino también sobre consecuencia directa de victimización, como por ejemplo en el reporte de FUSAID de 2018 de los costos de la extorsión a nivel empresarial, uno puede concluir fácilmente que el peso de este problema social estaba desigualmente distribuido en una escala de riqueza. En palabras de Carlos Calleja, en 2014, durante una conversación entre empresarios llamada Fuerza en Movimiento, que fue organizada por CNN, él afirmaba: de 12,000 personas que trabajan bajo los techos del súper, cerca de 1,000 cargan armas. Pero nosotros los podemos incorporar al modelo económico porque somos empresa grande. Las empresas pequeñas no lo pueden hacer. El pequeño empresario, él no lo puede hacer. Esta cita corta ilustra lo mismo con lo que yo me encontré durante mi trabajo de campo, entrevistando a personas del gran empresariado nacional. El fenómeno de criminalidad era, dentro de los distintos grupos de estas constelaciones de élites, un problema conocido, quizás incluso visto con interés y hasta simpatía, pero en gran parte un problema ajeno. Entre el gran empresariado, ni la acumulación a través de provisión de servicios de seguridad privada, ni los costos asociados a contratar a esos mismos servicios a terceros, ni los potenciales pérdidas de producto, productividad o eficiencia a razón de victimización eran un problema prioritario. Pero que no hayan sido prioritarios significa que eran irrelevantes. No. Pero estas amenazas, así como de otras de carácter jurídico, de competencia en mercado, etcétera, se han ido abordando a través de la dilución de riesgos de operación. Aquí el trabajo de Alex y también de Benedicte Bull sobre diversificación y transnacionalización de las élites empresariales aportan a entender las respuestas que estos grupos han implementado a percibidos riesgos. Dicho todo esto, una última pregunta podría ser:
¿Significa esto que el gran empresariado nacional en El Salvador no está relacionado con economías ilícitas o con el crimen organizado en general? Y lo que voy a decir no es una respuesta final, pero quizás es útil tratar de responder esto de la forma como lo he planteado, desde quiénes son los actores involucrados. Si se revisan los estudios del FARO, de Transparency International, Factum, etcétera, no solo de los últimos 5 años correspondientes a la administración de Bukele, sino durante las últimas décadas, resultará casi imposible encontrar algún vínculo directo entre los empresarios salvadoreños que aparecen, por ejemplo, en la lista Forbes Centroamérica, con quienes aparecen en la lista Engels. Consecuentemente, el análisis de economía ilícita se ha concentrado en formas de acumulación predatorias relacionadas al Estado. Piensen en sobornos, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, irregularidades en contrataciones públicas, negociaciones con pandillas también, como mencionaba Jenny, etc. En esta línea de estudios estarían, por ejemplo, los vínculos de la actual administración con los ex representantes del ALBA en El Salvador, como es detallado en el reporte de Douglas Farrar en 2020, o los vínculos con el cartel de Texas mostrados en varias publicaciones de Inside Crime y más recientemente en Focus TV. El problema, sin embargo, de este enfoque, y en mi opinión, es que si bien el gran empresariado salvadoreño en su mayoría no parece participar directamente en estas prácticas de economía ilícita, sí parecieran ser sobreproporcionalmente beneficiarios de un ambiente que tolera la evasión fiscal, que ofrece beneficios absolutos en el sistema tributario y de un Estado que, por un lado, según distintos reportes, como por ejemplo de Cristosalma, La Hierba o el IDUCA, está asociado a violaciones de derechos humanos bajo las aras de una visión y modelo de desarrollo económico que a la base tiene el despojo y el desplazamiento como mecanismo de expansión, y que por el otro lado busca legitimarse internacionalmente alrededor de líneas de seguridad jurídica para potenciales inversionistas. A mí me resulta inevitable los paralelos con los procesos violentos de transformación económica que se vivieron en el país en la segunda mitad del siglo XIX, durante lo que fue llamado la segunda conquista de Centroamérica, ¿no? Y que fueron acompañados con la eliminación legal de las tierras comunales y ejidales y un marco de negocios con muchos incentivos para inversiones en el sector agroexportador, específicamente en el café. Me resulta igualmente notable, inevitable notar, la manera en que estas prácticas de sacrificio a favor de progreso se ocultan, se oscurecen en el debate público, como si las ideas de Walter Benjamin sobre progreso construido sobre catástrofe hubieran sido olvidadas. Justamente ayer, el director de ONU Turismo, Gustavo Santo, destacó que El Salvador, cito, registró un aumento de 344% de inversión extranjera directa en el rubro de turismo, lo que significó 730 millones de dólares y un 40.4% más de visitantes extranjeros. De la misma forma, Sergio Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, elogió al país por ser un motor de grandes noticias para la región. Se posiciona como líder en seguridad, inversión, crecimiento económico, turismo, infraestructura y calidad de vida. Ausente de los comentarios de ambos está, como es lastimosamente de esperar, las estructuras monopólicas bajo esa supuesta expansión de inversión, los costos ambientales asociados a esas prácticas, la persecución política a través de detenciones arbitrarias de voces críticas, la erosión del sistema democrático o la intimidación, el desplazamiento y despojo que sufren las comunidades que están en el camino del progreso. Entonces yo creo que al repensar el concepto de economía ilícita es importante no perder este enfoque de desigualdad, en tanto que nos permite ver otras formas de violencia y los aparatos de seguridad que se construyen conjuntamente. Y quizás valga la pena nuevamente enfocarse en ese triple nexo entre desarrollo, violencia y Estado. Muchas gracias, eso es todo. Te agradezco mucho, José, por el tiempo y además porque introdujiste un tema importante que es el salvadoreño.
con sus dimensiones. Bueno, vamos a pasar ahora rápidamente a los comentarios. Tenemos dos comentarios muy prestigiosos, de altísimo nivel. El primero comentario lo va a realizar Aaron Snyder de la Universidad de Denver, que ha trabajado mucho el tema de la construcción del Estado en América Latina y que en el caso de El Salvador tiene su libro bastante conocido, que es Construcción del Estado y regímenes fiscales en Centroamérica, que es de 2002. Pero además ha trabajado otro libro importante, China, Latinoamérica y The Global Economy, el 2023, y últimamente la soberanía popular en la era digital. Y ahora Aaron junto con José nos están ayudando en un paper sobre justamente la conformación del Estado en Centroamérica, la estatalidad en Centroamérica vinculada con este tema digital. Así que ahora tenemos, Aaron, adelante, tenés 15 minutos como máximo para hacer tus comentarios. Gracias. Gracias. Voy a compartir aquí, si consigo, creo que es este aquí. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, ok. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad de comentar a la presentación de Jenny, alguien que yo leo desde mi tiempo como pregrado, que yo aprendí sobre Merck Central de ella. Entonces, es un honor para mí participar aquí y obviamente con esa red siempre estoy aprendiendo y es una colaboración muy rica. Em, Primero, debo comentar que en la presentación Jenny ofreció algunas ideas que no apareció en lo que ella había mandado antes y me gustaría enfatizar dos ideas que yo encontré muy interesantes que espero que sean desarrolladas. Y esa es la distinción entre la economía ilícita enraizada en el Estado y la economía ilícita enraizada en la sociedad. Yo creo que eso sí es una categorización interesante que podría ser desarrollada y utilizada para comparar los diferentes países y creo que provocaste algunas ideas con esa conceptualización. Y el otro que llama la atención para mí es esa observación del capitalismo rentista. Y creo que sí estamos muchos observando la economía política de América Central y del mundo que está cambiando a un tipo de capitalismo. Quizás siempre existía, pero ahora está tornándose el dominante. Y la unificación de Trump con Musk no es solamente que los billonarios no quieren pagar impuestos. Eso es parte, obviamente, pero también que ellos tienen una visión del capitalismo que es rentista, es imperial, es mercantilista, por eso los tariffs. Es una economía que no depende de la productividad del trabajo. Entonces, en eso es mucho más enfocado en capturar mercados, rentismo, y capturar riqueza, rentismo, que la innovación y la productividad del trabajo. Entonces es un modelo del capitalismo muy diferente de lo presumido dentro de el capitalismo burgués, que en teoría es competitiva y que depende de el trabajo salariado. Bueno, con el título de la presentación de Jenny, yo comencé a pensar y dónde yo comenzaría a pensar esos asuntos de economía ilícita, violencia y construcción del Estado y democracia en América Central. Y yo iría primero al trabajo de Charles Tilly, que él usó esos conceptos en 1985, hablando de war making and state making as organized crime. Entonces, y él describe la construcción del Estado en Europa del oeste, eh,
como cuatro funciones. Hacer la guerra, eliminar o neutralizar los rivales fuera de los territorios. La construcción del Estado, eliminar o neutralizar los rivales dentro de los territorios. Protección, proteger, y eso es el organized crime, la similitud con el organized crime, que es un protection racket. Inclusive, William Stanley usa ese concepto para describir el estado de El Salvador durante décadas, después de los años 30, como un protection racket state, un estado que neutraliza los enemigos de sus clientes. Y eso era lo que Stanley identifica en el caso de El Salvador, que básicamente el ejército negocia con la élite de eliminar cualquier demanda popular, como costo de permitir que los militares gobiernan en El Salvador durante esas décadas. Y finalmente, extracción, que es la función de conseguir los recursos para cumplir con esas otras funciones. Entonces, eso es un modelo que Tilly nos ofrece para hablar del Estado en la construcción de los estados, como si fuera parecido a un organized crime. Yo creo que esa analogía es útil para pensar el caso de América Central, pero también tenemos cierto pesimismo sobre esa relación en el caso centroamericano y latinoamericano que viene de Centeno. Entonces, Centeno nos recuerda que ese argumento de Tilly depende de una trayectoria donde la negociación de los monarcas o los gobernantes para conseguir los recursos para hacer sus guerras internacionales, comienza el proceso de abrir la democracia, primero a los nobles que tienen sus tierras, después cuando la economía diversifica y emerge una economía urbana, capitalista, industrial, y a la burguesía, ahora son los que pagan los impuestos, que demandan cierta contabilidad frente a las demandas de recursos de gobernantes que quieren hacer guerra, para controlar que las guerras no sean demasiadas, que las guerras no sean innecesarias. Cierto control sobre el gobierno viene de esa negociación. Y finalmente, cuando la guerra se torna más y más caro, y con más tecnología y más costos y más integrada con la economía industrial, ya necesita el gobernante pedir permiso para gobernar a los ciudadanos, y a todos los ciudadanos que son contribuyentes a través de la economía industrial. Entonces, esa secuencia para Centeno no cumple en América Latina, porque las guerras no son internacionales, son nacionales, civiles. Los élites son oligarcas peleando entre ellos para control de la economía exportadora que existe en los años 1800 y 1900, y ellos tienen acceso a la tributación de la exportación, el comercio, y no necesitan dinamizar o desarrollar la economía industrial urbana de una forma que no tiene esa secuencia que produce un Estado y un Estado democrático en América Latina. Entonces, llevando esa observación a lo que está pasando en América Central, vemos que tenemos violencia, pero no es la violencia que construye el Estado, es una violencia, ahí el concepto de la economía lícita enraizada en el Estado y los orígenes de esa economía en el mismo Estado,
nos recuerda que esa observación de Centeno, que el tipo de violencia que hay en América Latina, en América Central, no es una violencia que produce la construcción de capacidad del Estado. Y eso también tiene que ver con, en el caso de Centeno, la élite oligárquica. Ahora, Jenny, yo creo que nominó muy bien que la estrategia de acumulación es una estrategia rentista de la élite centroamericana, buscando simplemente aprovechar de su posición geopolítico, geoeconómico entre América del Sur y los Estados Unidos. Y tiene una estrategia de acumulación que enfatiza la desregulación, la liberalización y simplemente insertarse como eh, un élite comprador al servicio del capital internacional operando en la región, que no produce una demanda ni una capacidad para aumentar la tributación. Entonces tenemos una actualización del pesimismo de Centeno para ese momento actual, que yo creo que es bastante válido, porque no hay construcción del Estado y porque no hay esa conexión entre la economía y el desarrollo de la economía, construcción del Estado y democracia en la región. Pero sí veo algunas posibilidades de optimismo en la región. Y en eso me gustaría ofrecer esa observación que yo digo optimismo parcial, porque no es igual en todos los países y hay que estudiarlo en los diferentes países, pero vemos que tradicionalmente las demandas desde abajo han sido lo que presiona y abre espacio para la democracia en la región. Aquí tenemos una foto de los trabajadores municipales con Allende. Toda la presión desde abajo es lo que hace demanda para democratizar a la región en América Latina, que viene de trabajadores, de campesinos, de otros grupos sociales excluidos, mujeres, indígenas. En América Central es importante recordar. Entonces, hay esos ejemplos. Entonces, desde ahí que la conexión con democracia podría emerger en América Latina, en América Central. En El Salvador, en Nicaragua, eran regímenes autoritarios que tuvieron que abrir espacio para democracia por causa de las revoluciones y la presión desde abajo creado por los grupos del FMLN, los sandinistas, obviamente, pero vemos que esos mismos actores no pudieron movilizar o utilizar ese demanda desde abajo para democracia para mantenerlo y han perdido esa conexión entre demanda popular para democracia y Estado democrático en los dos casos. Entonces hay que ver qué está pasando con los sectores populares en esos dos países que corta esa conexión entre sus demandas y la democratización del Estado. En el caso de Honduras y Guatemala, como contraste, tenemos ejemplos donde era claro que frente a una élite que quería cortar, hacer golpe, revertir la democracia en Guatemala el año pasado, en Honduras desde 2009 el golpe, fueron grupos populares que organizaron y llegaron a la calle. Más claramente en Guatemala los grupos indígenas eran el actor social que se definió frente a esa tentativa de golpe y protegió la democracia en el país. Y finalmente tenemos el caso de Costa Rica, que mantiene una democracia
muy elitista. Los partidos no tienen bases sociales sustanciales que representan o movilizan para defender la democracia en el país, mismo que es una democracia que sigue en función deteriorado erosionado, pero sigue en operación a pesar de su falta de conexión con clases populares, que en ciertos momentos en defender el ICE, en oponerse al CAFTA, sí levanta con demandas desde abajo, pero no se ha sido capaz de cambiar la agenda elitista de los partidos políticos. Entonces, es un optimismo de América Central y América Latina, de dónde vienen las demandas para la democracia, pero es un optimismo parcial. Eh, Creo que voy a terminar ahí. Me gustaría escuchar a Steven y los comentarios de él. Y voy a mantenerme aquí en la reunión lo más que puedo. Tengo que correr para otra reunión, pero sigo interesado en el tema. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Aaron. Sabíamos que tenías problemas de tiempo y te agradecemos muchísimo. Para avanzar, vamos entonces a dar la palabra a Stephen Dudley. Él es también muy conocido, es cofundador y codirector de Inside Crime, y es investigador principal en American University. En 2020 publicó su segundo libro sobre la MS-13, la Mara Salvatrucha, que en el 2019 ganó el premio Lucas, además él ha sido jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina, y bueno, tiene estudios sobre América Latina en Cornell y en la Universidad de Texas en Austin. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Eh, Aquí entre nosotros, entre el mundo académico, decimos que Steven es de los gente que más conoce el tema de los actores ilegales en Centroamérica, y por tanto creemos que es importante su protección. Así que adelante, Steven. Espero que me pueden escuchar bien. ¿Sí, Sí, Alex? te escuchamos. Ok. ¿Y pueden ver el material ahí en la pantalla? También, también. Ok, perfecto. Mira, eso es, es un pequeño resumen de lo que comentaba Jenny antes. Este, eh, la idea de ese estudio era pues un intento de hacer una tipología de los grupos y dejar claro desde nuestro punto de vista, y ahí trabajé con Matthew Taylor y con Jeremy McDermott, toca destacar, las grandes clasificaciones o tipos de grupos que nosotros percibimos que están manejando las redes criminales en América Latina y el Caribe. Eh, la verdad es que terminamos en un punto de énfasis del tipo de capital que tenían prioridad para esos grupos. Y en ese sentido, llegamos a tres tipos de capital. Uno que es capital social, y en base de la capital social que había acumulado o que acumula esos grupos, van creando sus redes criminales. Capital del Estado, o capital político, y en base de eso, el segundo tipo de grupos se construye sus redes criminales. Y capital económico, y en base de eso se construye sus redes criminales. Con ese pequeño resumen, yo hice, digamos, una actualización frente a la pregunta principal que ustedes tienen, que es la democracia, y hice un ejercicio, eso, y a ver si puedo, a ver, eso. Em, Hacer una clasificación de tipos de grupos
que se incrustan o que utilizan el Estado para poder ejercer un estilo de autoritarismo moderno, por decirlo así. Entonces tengo una pequeña clasificación. Lo primero sería un individual que se utiliza el crimen para ganar y mantener el, el poder. Tengo algunos ejemplos. Hemos estudiado esto en varias partes de la región. El ejemplo que más me ha llamado la atención a lo largo de los años es este, que era un alcalde que era un contratista que se convirtió en criminal y luego se convirtió en alcalde y ahora es senador en Guatemala. Así que su trayectoria sigue en alza. Y era un individuo que está trabajando en una red criminal y que se construyó todo su base política, económica y social, siendo como tanto parte de un grupo criminal como parte de su propio movimiento político, porque realmente él no se ha acatado con un partido político en particular. Eh, la segunda clasificación sería feudal. Hay ciertas redes que se van utilizando su poder dentro del Estado para ir creando o expandiendo su control hasta regional y puede ser hasta nacional. Hemos visto eh, que el mismo Tres Quiebres, por ejemplo, en su caso, que él era alcalde en la parte este de Guatemala, él era el que manejaba el comité regional de alcaldes en cuanto a recibir sus recursos nacionales del Estado. Así que creó como unos mecanismos para poder expandir su propia influencia en ese sentido y podía manipular o controlar ese flujo del Estado federal hacia los municipios. Entonces era como otro ejemplo, pero hay otros también que, que hay que destacar. Uno sería la familia eh, Urbina Soto en Lloro, en, eh, y ahí lo que habían hecho es utilizar un poder municipal y luego lanzarse a nivel nacional. Entonces, durante una temporada, un hermano de ese clan eh, político criminal, una hermana era senadora y el otro hermano era alcalde y utilizaron ese control del Estado para poder entrar en varios tipos de actividades criminales como tráfico de tierra, tráfico de madera, narcotráfico. También tenían nexos a nivel nacional, manejaban las campañas de Juan Orlando Hernández. Todos sabemos lo que pasó con Juan Orlando, pero independientemente de esto, ellos tenían sus actividades criminales a nivel regional. O sea, ellos tenían nexos con otros grupos eh, y habían creado una especie de control feudal en una región más allá de Yoro. Y se pueden ver algunas de las actividades delictivas que ellos están haciendo. Ellos también tenían nexos con otros grupos, entre ellos los famosos cachiros, tal vez el grupo más famoso de Honduras, si no todo Centroamérica. Eh,
y esos nexos también les servía a expandir su influencia, pero también los propios cachiros manejaban sus nexos políticos a nivel local y, como bien sabemos, incluso del video que nosotros publicamos este año, a nivel nacional. Eh, Fueron ellos que están organizando esas reuniones, fueron ellos que grabaron esas reuniones y luego utilizaron esas grabaciones también a su favor en las cortes de los Estados Unidos. Así que tenemos varios ejemplos, solo hablando de Honduras. Luego hay una clasificación que es más institucional. Estos son las redes que se incrustan en una o varias instituciones del Estado. El mejor ejemplo sigue siendo los SIACs. Realmente los SIACs no es un grupo solo, sino son varios grupos, son varios bloques de poder, que algunos de ellos se ha mutado a lo largo de los años, pero se puede hablar de varios tipos de redes y que tienen diferentes nexos con diferentes partes del Estado. Existen como una especie de bloques de poder dentro del mismo Estado y se dividen entre ellos cuando estaba Yamatei. Por ejemplo, el presidente Yamatei dejaba hasta cierto punto que se operaban independientemente. Ahora que está Arevalo, pues Arevalo está intentando dirigir su pelea a cada uno de esas redes. Incluso pues ha tenido ya unas peleas destacables con ciertas instituciones que ya tenían grupos criminales incrustados dentro de ellos. Y hay otra figura que ha realmente surgido, que puede ser y puede tener su propia agencia, que es la misma fiscal general de la nación, como protectora o árbitro de esas actividades ilícitas dentro del Estado. Y ahora es como el buffer o la protectora de estos mismos grupos que están incrustados dentro del Estado. Entonces se han institucionalizado dentro del gobierno. Hay múltiples muestras de eso. Nosotros hicimos varios, entre ellos uno que tenía que ver con el control de las cárceles, que en sí era una economía criminal muy poderosa e importante, y tenía un traslape también con el mundo de narcotráfico, entre otros mundos de contrabando, que lo hizo mucho más importante de lo que se percibía desde afuera. Y luego unos que se incrustaron directamente al nivel ministerial. Em, el más famoso era Mauricio López Bonilla, y luego otros que hasta la presidencia. Lo que se deja es ese tipo de ciclos, y hay varias maneras de poner ese tipo de ejemplos, pero ese es uno que se ve con la manera que ellos se incrustan dentro de esas instituciones. Se hace cada vez más difícil eh, hacer justicia o sacarlos de esos mismos lugares, y por eso se han institucionalizado aún más. Luego hay emprendedores. Se establece y se mantiene alrededor de su base económica, aunque esa base económica también establece con el apoyo de ciertos actores del Estado. Siempre lo hemos pensado cuando hablamos del cartel de Sinaloa en México y otros carteles también en otras partes. Cartel de Texas tal vez es el mejor ejemplo en el caso de Centroamérica. Em,
la idea de que sin sus nexos dentro del Estado, sin sus actividades que cruzaban con el Estado, no habían podido crear sus imperios o crecer sus propias redes criminales. Y luego hay los populistas, y eso ya se tocó un poco cuando se habló de Bukele, eh, pero hay otros. Esto es un poco un análisis de todos los poderes que se había acumulado Bukele, eh, que en su temporada para poder crear un un estado medio o autoritario moderno, no sabemos exactamente cómo llamarlo, seguramente ustedes también están en lo mismo, cómo describimos este tipo de regímenes que, que tienen un poder absoluto o casi absoluto, y utilizan de cierta manera la figura o el fantasma del crimen para poder crear ese poder absoluto. Obviamente su eje principal era contra las pandillas, que son de alguna manera su propia red, pero redes mucho más sociales que incrustados en el Estado. Y en últimas, para nosotros están siguiendo otros modelos, y para nosotros el modelo más destacado en la región es el de Nicaragua, que no se ha mencionado. Y realmente para nosotros ese es el autoritarismo criminal más fuerte en Centroamérica, es Nicaragua, sin duda. Y eso es un poco lo que yo quería comentar a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steven. Eh, Como ven, hemos tenido un panel de lujo con gente que conoce sus áreas de investigación, sus temas, y ahora abrimos, como siempre, la segunda parte de este webinario, abrimos a la participación de todos, ¿no? De todos los que estamos conectados para poder intercambiar, ya sea con los comentaristas, con la ponente, o levantar temas nuevos, ¿no? Así que queda abierto para aquellos que quieran participar con todo gusto. Solo por favor, levante la mano, la manito que aparece ahí, para poder verlos. Eh, no, no veo que nadie se anime, si ustedes me ayudan. Mientras se animan, yo tengo dos temas que quería levantar que tienen que ver con el trabajo mío que he hecho sobre el capitalismo. Hoy se ha mencionado mucho el tema del capitalismo, ¿no? El tipo de capitalismo, la necesidad de estudiar el capitalismo, etc. Bueno, yo, como ustedes saben, vengo haciendo eso desde hace rato, y, pero yo sigo teniendo mis dudas con algunas cosas que han salido acá, pero que se están diciendo así de manera muy general ahora. Por ejemplo, efectivamente, ya en el estudio que hice sobre el capitalismo centroamericano parecía que había un cambio del capitalismo agrario exportador a un capitalismo refinanciero rentista. Eso creo que está bien documentado, las diferencias entre los países, el hecho de que el capitalismo de Costa Rica se está acercando cada vez más al capitalismo del resto de países, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no hay problema. El problema es cuando uno quiere generalizar tendencias particulares en este momento. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en El Salvador, creo yo que no puede ser generalizado en este momento. O sea, de ninguna manera. Ya aparecía en el estudio que dice que el caso del capitalismo salvadoreño es un poco extremo y distinto, porque ya hace algunos años era el más rentista y el más financiero, en parte por la destrucción de la guerra del aparato productivo, en parte por la toma del poder por arena por 20 años y de las élites financieras, en parte por las remesas. Es una historia muy particular de El Salvador. Y ahora El Salvador de nuevamente está dando un paso adelante en este tipo de capitalismo.
que yo creo que ese es el tema que hay que estudiar a fondo y que creo yo que no conocemos mucho, y es cómo la llegada de Bukele, el modelo de Bukele, está jalando al capitalismo salvadoreño hacia otra fase. Y es este vínculo con hoy sí, con esta economía financiera especulativa internacional, que ya está haciendo inversiones en El Salvador y que está utilizando a Bukele como uno de sus liderazgos para promocionar su modelo a nivel mundial. Pero es distinto, esto no puede ser generalizado para el resto de Centroamérica. Y es más, en El Salvador está recién comenzando. O sea, no es que ya exista, lo que existe es, creo yo, es una narrativa que vende muy bien. Pero si uno analizara en realidad los números, el funcionamiento de la economía salvadoreña sigue estando determinada por las élites económicas tradicionales que están invirtiendo en bienes raíces, en turismo, en lo que ya sabemos. Y ahí no hay mucho cambio real en este momento, aparte de unas cosas concretas. Entonces, ese cuidado creo que hay que tenerlo porque no podemos generalizar y hay que estudiar muchísimo más. Y por supuesto tendrá implicaciones importantes. Y el otro tema que a mí siempre me resulta problemático, aunque ya veo que se ha avanzado, es el distinguir dónde reside el poder de los actores ilegales. Si es a partir de su acumulación de capital o es a partir de su posición como actor de violencia. Porque esa es otra cosa, porque a mí siempre me han dicho, mira, ¿y por qué no metiste en tu libro el tema de la economía ilegal? Bueno, primero porque había poca información, hay muy poca información. Pero segundo, porque en ese momento el monto, o sea, las grandes inversiones en Centroamérica, las que aparecen por lo menos en las estadísticas informales, en realidad el, el, la importancia de la acumulación de capital de economías ilegales es pequeña en comparativa con la legal. Entonces, y por eso es que yo, y con esto termino, disculpen, me resisto a creer a una idea que anda desde hace rato, ¿no? Que dice, es que en Centroamérica lo que hay son economías extractivas. Digo, lo que hay efectivamente es un espacio de acumulación donde élites regionales e internacionales están haciendo plata y destruyendo los territorios, pero de ahí a decir que eso explica el funcionamiento del modelo de acumulación global no es cierto. Entonces lo mismo pasa con esto. Yo creo que hay un reto, es decir, hasta dónde, o sea, los actores ilegales, ¿de dónde viene su poder real en Centroamérica? ¿Es por temor? ¿Es por el temor que se les tiene porque matan? ¿O es porque en realidad ya hicieron suficiente plata y de Centroamérica su propio espacio de acumulación? Ya tienen plata para competir con otros. Yo francamente ahí tengo mis dudas, y si a eso le metemos lo de los países es más complejo, ¿no? No es lo mismo el caso de Guatemala al caso de Costa Rica, por ejemplo. Entonces planteo estos temas porque yo creo que aquí hay un camino que tenemos que avanzar muy, muy complejo para darle el sitio que corresponde a los actores ilegales, el papel que le corresponde dentro del capitalismo centroamericano y dentro del tema de la democracia. Yo creo que estamos lejos todavía para eso. Estamos bastante lejos para tener, digamos, hacer una narrativa suficientemente sólida para eso, aunque veo que hay diferentes países. Gracias. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes desde El Salvador. Yo quería preguntar por un tema que es un poco secundario, pero que no lo fue, que es el abordaje regional al problema de las violencias ilícitas. Yo y algunos de los que están en la sesión hoy participamos en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en el año 2011, en un entorno en el que parecía haber una respuesta combinada, que luego yo creo que ese es un debate más amplio, pero yo creo que se malogró. Yo quería preguntarles dos cosas. Se malogró, perdón, porque además yo creo que en el SICA el tema de seguridad ha sido un poco cooptado
por Nicaragua y además se ha sumado a la falta de incentivos por algunos países. Pero yo quería preguntarle dos cosas. Primero, confirmar si el espacio regional, la respuesta regional, tiene algún sentido en estos momentos. Y segundo, cuál va a ser el impacto del gobierno Trump en la evolución de estos problemas. Listo. Gracias, Pedro. ¿Hay alguien más? Si no, para avanzar y aprovechar, le damos la palabra bueno, tanto a Yanni como a los comentaristas para que puedan reaccionar. Bueno, yo quería reaccionar a lo que dijiste, Alex, porque estoy de acuerdo y no quería, quería dar la impresión que se puede generalizar El Salvador, porque creo que también es un caso muy particular, ¿no? Pero yo creo que tratar de entender el papel de lo ilícito y lo lícito y estos diferentes modelos económicos, ¿no? Bueno, es por eso que originalmente puse la formación del Estado, porque creo que el punto fundamental es la penetración de lo político. Pero cuando empecé a mirar los diferentes países, y todos tienen diferencias, no hay duda, ¿no? Empecé a pensar que tal vez hay otra dirección en eso, ¿no? Porque ¿dónde están las élites lícitas, ¿no? En términos de su reacción frente a una economía ilícita creciendo, ¿no? Porque prefieren, ¿no? Aceptar gobiernos autoritarios que no se interesan en el Estado de Derecho, ¿no? Que tratar de tener una democracia liberal, ¿no? Siempre esta historia de Europa, que es obviamente una historia muy particular, ¿no? Es una historia en los siglos de por qué las élites en el momento medieval optaron por tener un Estado, ¿no? Que podía controlar sus propios conflictos. Y en el curso de siglos, este se convirtió en algo que llamamos Estado de Derecho, ¿no? Obviamente había mucho que pasó en eso. Entonces, mi pregunta emergió de, bueno, las élites legales, digamos, no parece que les importa el hecho de que hay una gran economía ilícita y un gobierno autoritario. Bueno, le dejo ahí para que otros puedan participar en la pregunta de Pablo. Steven, yo creo que fue... Em, Sí, adelante. no, era para lo de los términos que utilizamos. Yo creo que en cuanto a capitalismo, yo creo que hay economías ilegales, hay economías informales y hay economías legales, pero creo que es cada vez más difícil separar las tres cosas. Yo no soy experto en capitalismo como tú, Alex, pero digo, dentro de esos espacios estábamos, y yo sé que esto no es Centroamérica, pues estábamos terminando un estudio sobre cárceles en Ecuador y era realmente impresionante cómo se han borrado esas líneas. La cadena de distribución venía de empresas establecidas, legales, que realmente es dudoso que ellos consiguieron esos contratos sin alguna influencia política y otras influencias perversas, pero bueno, eso se comenzó en la parte legal, se va pasando por el Estado, llega a la cárcel donde se distribuye y quienes son los que distribuyen la comida dentro de la cárcel son los mismos presos. Y ellos en ciertas circunstancias consiguen los contratos que son los pequeños de las tiendas. Entonces, no sé si eso es legal o no es legal, no sé. Entonces, ¿en qué momento todo esto es legal, ilegal, formal, informal? No tengo ni idea. Entonces, creo que cada vez más en esas economías es más, esas líneas están muy borradas. Y lo mismo yo diría sobre los mismos, hablamos fuertemente contra los criminales, pero
quiénes son los criminales. O sea, es impresionante cómo se han borrado todas esas líneas que existían antes entre élites tradicionales y quién manda a quién. Lo que para mí es la historia en los últimos 20 años de Centroamérica es esa reconfiguración de esas élites y cómo se han, cómo estos grupos, individuos y familias han entrado a ser parte de esas élites. Ya no es una cosa que se puede separar sencillamente entre una familia a la otra o un clan y el otro. Eso es lo que más me llama la atención de, de lo que están estudiando ustedes, de lo difícil que es hoy en día poner en su lugar tradicional, hablando académicamente, eh, esas categorías, ¿no? No sé, o sea, son categorías, no sé si anacrónicas, pero toca hacer un esfuerzo mucho más, pues hacer un esfuerzo para poder entender todo esto y comenzar a redefinir este Mm, tipo de cosas. mm, mm. Definitivamente. José, no sé si crees, Sabine, si no, bueno, Sabine Solo, está pidiendo, adelante, bueno, adelante. bueno, muchas gracias. No, un debate súper importante y impresionante. Solo una pequeña pregunta, observación. Eso de que en el pasado había esas líneas de diferenciación súper claras no me convence de todo, porque solo siempre, si vemos a sociedades con niveles bueno, no, con niveles bajos de diferenciación social, vemos lo mismo que vemos en parte hoy, ¿no? La acumulación de poder económico, político, criminal o ilegal. ¿Quién define qué es lo criminal? Es el Estado, ¿no? Entonces, eso a mí, yo sí veo que hay diferencias hoy, si lo comparamos con la situación hace 20 años, pero yo creo que también hay como muchas continuidades, ¿no? Y el desafío es ver eso, esos legados del pasado y esas opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si, bueno, yo trabajando también el tema de la violencia, yo creo que la violencia hoy día sí se llama violencia criminal, pero es mentira, porque esa violencia selectiva política es un mecanismo importantísimo para esos élites del crimen organizados para quedarse donde están, para apropiarse del Estado y todo eso, ¿no? Entonces yo sería como muy cuidadosa en, en muy cuidadosa con el argumento de esas diferencias entre hoy y hace 20 años, porque hay tantas líneas también de continuidad que yo no digo que es lo mismo, pero también hay que ver eso. Sí. Y la otra pregunta que quisiera hacer para todos es, entonces, para actores como Bernardo Arévalo, que quieren cambiar las cosas, ¿qué opciones hay? ¿Dónde son los espacios donde sí se puede? Gracias. José. Bueno, esa última pregunta realmente está bastante difícil de contestar. Y quizás ahí me remontaría a lo que estaba hablando Aaron, ¿no? Las razones para tener de hecho esperanza y cuáles fueron los grupos que en procesos históricos anteriores, no solamente en El Salvador, sino también en Guatemala y en el resto de Centroamérica, ese pulso democrático, esa demanda democrática vino desde abajo, ¿no? De actores que no tenían necesariamente voz y representación en los modelos, en los modelos políticos previos. Y bueno, ahí eso es otra cosa que estoy trabajando yo en mi tesis doctoral, cómo precisamente esas ideas de qué es cambio también puede ser cooptada por diferentes élites en Centroamérica, ¿no? Ahora no se habla tanto de resistencia dentro de
círculos de alto poder económico, sino se habla de resiliencia, ¿no? Yo, digamos, intenté tomar esas citas de un organismo multilateral como es la ONU, precisamente porque hay una forma en la que de alguna manera se sanean, se normalizan las acciones que acaban de ocurrir. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos hablando de procesos de despojo para la construcción de estos megaproyectos en la costa del país, sobre todo, o si uno piensa sobre las construcciones y modernización del centro histórico de San Salvador, eso viene necesariamente bajo el desplazamiento de ciertas comunidades, ciertas personas. Pero, digamos, semanas después, meses después y años después, ese ya no va a ser un tema en el debate público, va a ser de nuevo la lógica de crecimiento, de aumento de inversión, de aumento de exportaciones, aumento de turismo, en esta lógica saneada de economicista, ¿no? Y por eso también hacía la referencia anterior a lo que ocurrió a finales del siglo XIX o a inicios del siglo XX, ¿no? Como que de verdad, visto sociológicamente, olvidamos la pila de huesos sobre la que se construye la modernidad. Y creo que esa noción debería de ser incluida en lo que entendemos por economía ilícita, ¿no? No es solamente estas actividades que dentro de un marco legal establecido bajo ciertos intereses se determinan como crimen, sino también que otras actividades que importan para el modelo de acumulación también pueden ser violentas. Entonces, al pensar el capitalismo o al pensar un modelo económico, deberíamos de pensar en un modelo económico no violento, no extractivo, que no creen estas zonas de sacrificio, ¿no? Con la idea de, bueno, limpiamos el patio para que se vengan a divertir, ¿no? Básicamente. Gracias. Como ven, este tema es complejísimo. En las redes le hemos dado una prioridad importante y en el transcurso de los webinarios de este año y en las reuniones presenciales que hemos tenido, el tema ha ido saliendo. Y es por eso que, bueno, y Jenny le ha dado seguimiento, hemos ido platicando y otros con Sabine, etcétera. Pero yo creo que uno de los retos académicos hacia adelante es justamente, ¿no? Es conceptual, ¿no? Y es ni siquiera de desarrollar una teoría, porque eso está allá, pero sí de poner las preguntas correctas. Yo creo que porque si vamos situando las preguntas correctas, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los sectores ilícitos en los modelos de acumulación de Centroamérica? Eso es muy concreto. ¿Es relevante? ¿Es transformador? ¿O sigue siendo todavía, en comparación con los grandes procesos de acumulación, sigue siendo marginal? Eso es una cosa que podemos ver. Otra, que me parece que tiene que ver con lo que, bueno, con Sabine hemos discutido y ella hace mucho énfasis, ¿no? En releer la posguerra, ¿no? Porque escuchándolos a ustedes y escuchando y leyendo los informes de Steven y de Inside Crime y de otros, lo que se le viene en mente es, en realidad, uno de los grandes fracasos de la posguerra, que tiene que ver con todo lo que está pasando, es la incapacidad de construir un Estado democrático, ¿no? Pero si a eso, quizás poniéndole añadiéndole, porque ese pedido es la oportunidad de los grupos ilegales, de distintos actores ilegales, de penetrar al Estado, ¿no? Se puede argumentar, sí, pero antes ya estaba penetrado el Estado por militares y por bandas en los 70, sí, pero este tipo de cooptación del Estado, de penetración del Estado es nueva en la región, ¿no? Porque a veces son actores transnacionales, ¿no? Yo escuchándolo estaba, y con esto termino, recordando una entrevista que le hice a uno de los del Cemento Progreso en Guatemala, ¿no? Que murió en el accidente en San Salvador con otros empresarios de la avioneta. Y le decía, mire, ¿y ustedes cuál es su posición ante los grupos ilegales? O sea, ¿cuál es la posición ante los grupos criminales que en Guatemala se menciona de que hay un Estado cooptado? Se menciona de que, y ustedes como élites, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo lo ven?
Y la respuesta de él, por eso yo decía, fue contundente. Él me decía, mira, Alex, el problema es que eso es lo que usted llama esos actores ilegales, el problema es que esos matan. Nosotros no, esos matan, también los otros, claro, pero matan, lo que se quería referir él es que el tipo de competencia que se hacía entre unos y otros eran reglas de juego distintas entre ellos, ¿no? Y que con esas reglas, ¿no? que operan los actores ilegales, ellos estaban en desventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso es que a mí siempre me llama la atención, ¿no? ¿De dónde viene el poder de los poderes ilegales? Viene fundamentalmente de su control sobre el Estado, de su incidencia en el Estado, de su coopción sobre el Estado, o viene de su control sobre los territorios. Hemos escuchado en algunos webinarios acá también de que mucho de lo que está pasando en Centroamérica en términos económicos, políticos, tiene que ver con el control de los actores ilegales en los territorios, ¿no? Y es ahí donde se unen, porque el que controla territorio controla espacios de acumulación, controla el poder territorial, controla redes sociales, ¿no? Y en países como Honduras y Guatemala, donde no hay Estado históricamente, digo, es muy débil, uno ahí está viendo de nuevo, el Estado es el fantasma que anda rondando todo esto, ¿no? Es decir, cómo el Estado se ha ido conformando, ha ido reaccionando, ha sido utilizado por estas élites legales e ilegales, ¿no? Y la gran pregunta ahora que nos hacemos con respecto al tema judicial, es decir, Marisa Ramos creo que lo plantea bien en la red, dice, bueno, la gran pregunta hacia adelante y el gran dolor de cabeza que tendremos los que creemos en la democracia es cómo hacer para hacer que estos, primero, para que los sistemas, para descontaminar a los sistemas judiciales, para descontaminarlos de lo que son ahora, porque están totalmente contaminados y están siendo utilizados como instrumentos por los autócratas, pero también por otros actores ilegales. Y el primer reto ahí es, ¿cómo vamos a hacer para descontaminarlos? Pero la segunda parte es, ¿cómo hacemos entonces para que hacia adelante los sistemas judiciales contribuyan a la democracia, sean un bastión de la democracia? Porque lo que yo creo, y ahí esta es una pregunta muy concreta que tengo, es, porque lo estamos viendo en la red, es cómo, qué tanto juega el control del poder judicial por los actores lícitos e ilícitos, ¿no? En su gestión de poder y en sus procesos, en su acción en Centroamérica o en América Latina. Porque yo no sé si hay algún caso donde el poder judicial se haya mantenido, digo, no sea un instrumento tan potente como en Centroamérica, utilizado por élites legales e ilegales para sus intereses propios. Yo creo que ese es un tema absolutamente fundamental y me gustaría saber qué opinan ustedes. Tenemos 14 minutos, como somos puntuales, para que contesten y para que si hay alguien más que se anime a participar, adelante. Yo no sé, Alex, si se basa en el control territorial. De hecho, nosotros en nuestra tipología depositamos otra idea de que ninguno de estas redes están basadas en un control territorial. Los grupos más depredadores son los que controlan un espacio físico, y no sé si te referías a un espacio físico, un control de un espacio físico, y esos son pandillas, por ejemplo, Sí, a eso me refería, a un espacio físico determinado, ¿no? un espacio físico. Obviamente, pues el control de la cárcel es un espacio físico donde ellos pueden establecer sus reglas de juego y son ellos que hacen el contrato social con la comunidad, cualquier comunidad que sea. Y, pero lo que diferencia grupos y lo que da una prolongación de vida, según nuestro concepto, de esos grupos, es su capacidad de poner reglas de juego para sus comunidades que están de acuerdo, que las comunidades estén de acuerdo con ellos en eso. Digamos que hay
cierto contrato social entre esos mismos grupos y los que están operando, viviendo, haciendo transacciones dentro de sus áreas de influencia, que es distinto a la idea de que yo llego y con toda violencia me impongo. Eso, por ese lado, yo creo que nosotros por lo menos diferenciamos y de hecho esos grupos para nosotros terminan, eh, obviamente pueden prolongar sus vidas, pero para nosotros la vida prolongada de la MS-13, por ejemplo, que lleva 40 años en existencia, es más por lo que ellos hacen a nivel social que por el control territorial. Y entonces es distinto. Ahora, con los otros grupos económicos, por ejemplo, los grupos que se basan en poder económico, ellos se organizan como empresas multinacionales y el control territorial es importante en ciertas circunstancias, por supuesto, para algunos de los grupos transportistas más que todo, en áreas fronterizas más que todo, pero en sí su poder no se basa en control territorial, en control de un espacio físico. Mm. Solo quería comentar. Perdone, fue interesante, yo creo que tú lo escribiste sobre el MS-13 que ya renunciaron a la extorsión en Honduras, pero no en El Salvador, ¿no? Este cuento de que al final decidieron que fue demasiado dañoso para esta relación social seguir extorsionando. Y yo creo que es una tensión en estos grupos, ¿no? Necesitan el control territorial y las relaciones sociales, pero cuando extorsionan, ¿no? Hay también tal vez una aceptación en algunos contextos, pero en otros hay rechazo que construye otras tensiones. Y el punto es porque no hay nada que interviene en eso, ¿no? Porque se deja que y ahí vuelvo a la relación entre las élites tradicionales, lícitas, digamos, y los ilícitas, ¿no? ¿Por qué las élites tradicionales, no lícitas, dejan que este evoluciona y se mutan? Porque no hacen nada frente a eso, ¿no? Yo tengo esta pregunta en mi cabeza, es lo que me hace pensar que al final de cuentas no les interesa, al final. Pueden dejar los territorios controlados y ellos prefieren una política transaccional porque también implica que no tienen que enfrentar aumentos impuestos y pueden un poco hacer su propia negociación. Pero es una hipótesis. A mí me interesa mucho la discusión para tratar de entender mejor eso. Sí. Eh, No sé, solo un punto más, José, y es que creo que estamos partiendo de una primicia de que la gente quiere democracia. No sé si la gente quiere la democracia. No les importa la democracia. Creo que sobrevaluamos la necesidad para la población en general de democracia. Para ellos, take it or leave it, Alex. O sea, su vida es la misma. Solo eso, José. No, de hecho, eso es lo que está saliendo, ¿no? En las encuestas del Latinobarómetro, y eso es uno de lo que tiene, ese es uno de los retos, ¿no? Porque si no les importa la democracia, pueden, pueden votar por cualquiera, literalmente por cualquiera, quien les resuelva problemas específicos, ¿no? No, pero El, sí, el que va, entonces, pero bueno, ese es otro tema fundamental. José, adelante. no sé si, bueno, Sabine, te doy la palabra después porque de hecho voy a mencionar algo que trabajamos la semana pasada, pero para acotar ese tema de democracia, quizás en parte el problema es ver a la democracia como una cosa externa, que de alguna manera uno simplemente vota para recibir y que no es un proceso iterativo de construcción desde
los grupos interesados, ¿no? Creo que eso también es en parte cómo concebimos la democracia como algo que se les concede, ¿no? Que construyen desde las comunidades, por ejemplo. Volviendo al tema de control territorial y gobernabilidad, justo la semana pasada, en otro paper que trabajamos con Sabine, estábamos viendo que sí existe evidencia desde el lado de economía de guerra, ¿no? Como para mantener ciertas líneas de suplementos en un conflicto, no necesariamente este tipo de actividad económica y de contrato entre, por ejemplo, actividad rebelde en un territorio específico implica que haya una falta de control territorial por parte de entidades del Estado. Es decir, actores criminales pueden operar, mover recursos, traficar ciertos recursos, personas incluidos también, sin que eso necesariamente sea un problema para el control militar específico de agentes del Estado. Entonces eso solamente es como un ejemplo bien específico de otro contexto donde esta lógica de control territorial no necesariamente rompe otra forma de, en este caso, movilización de recursos, pero nosotros podemos pensarlo como acumulación también. Ya. Sabine. Sí, bueno, volviendo al tema de la democracia, yo creo que si vemos con mucho cuidado las encuestas, vemos la gente no quiere, o la gente quiere un sistema político que les soluciona sus problemas de todos los días, ¿no? Así que al final y al cabo, si eso es un Bukele, aunque habrá que ver si realmente cumple, o es una democracia, es otra cosa. Así que yo ese argumento de que la gente no quiere democracia no lo compro, porque la gente no quiere una democracia donde solo pueden votar una vez cada 4 años y no cambia nada más. Si la democracia en América Central hubiera cambiado, mejorado los ingresos, y ahí estoy totalmente con Jenny, ¿no? El problema no es la pobreza, sino el problema es la desigualdad. Y entonces, si eso se hubiera reducido sistemáticamente, no podría ser explotado por gente como Bukele y otros. Así que yo creo que hay que matizar eso mucho. Gracias. Quería, Sí, perdón. no, no, adelante, adelante, Jenny. No, Ya quería estamos para ir solamente cerrando. agregar que el liberalismo en la historia de Europa fue algo que al final una burguesía industrial luchó por eso y fue, ah, bueno, la clase trabajadora que luchó para la democracia, ¿no? Y entonces yo creo que yo vuelvo a este punto de que parece que la burguesía, lo que sea, ¿no? Las élites, lo que queremos llamarles, no les interesa el liberalismo aún. Y eso tiene que ver con lo que tú preguntas sobre Arévalo, Sabina, porque ¿qué puede hacer? ¿No? ¿Qué puede hacer si no hay un interés de las élites ni en el liberalismo? Porque lo que salvó a él para llegar a la presidencia fue la movilización sobre todas las comunidades indígenas, ¿no? Y ahora ellos, hablando con ellos ahora, ¿no? Hay mucha desilusión, ¿no? Y además no saben el gobierno de Arévalo comunicar con estos grupos de movimientos porque creo al final de cuentas la política todavía sea mucho de negociación, ¿no? Y menos de movilización. Y si no hay movilización, yo creo que este conecta con lo de Steven y la democracia, es realmente cuando la gente movilizan para la democracia que hay un cambio, ¿no? Y hay que sentir que vale la pena. Y en este momento yo creo que es muy difícil que la gente se sienta que vale la pena, ¿no? Y yo creo que regresará el momento, en mi opinión, pero y este conecta con lo de Pedro y el papel de Trump, ¿no? Porque justamente Trump va a impedir, ¿no? Lo más posible que vuelve este tipo de movilización, pero ¿qué va a pasar con su política económica? Yo creo que sí cumple con lo de regresar a los migrantes, va a tener un impacto enorme sobre la economía de la región. Y tal vez eso sí va a hacer un estallido para buscar otra forma de hacerlo político, pero es muy contingente en la historia cómo va a pasar eso.
Y las democracias necesitan una base social, si no, no funciona. Eso lo sabemos Por en eso, Europa también. Porque exactamente. en Europa también puedes ver que esas desigualdades se están incrementando. Y con eso también aquí tenemos problemas serios en relación con la democracia. Bueno, ya como ven, son temas complejos. Esto es, hay que analizarlo en contextos más amplios. Dos cositas. Uno, una cosa fuerte que ha salido, que estamos discutiendo en la red y la vamos a seguir trabajando, es justamente hacer una pregunta que es absolutamente en la línea que plantea Sabino y que yo la estoy haciendo inclusive para un libro que estoy haciendo para El Salvador, que ¿es posible pensar que gobiernos progresistas o democráticos pueden hacer cambio social en Centroamérica con este tipo de democracias frágiles, con este tipo de estructura de poder? Mi respuesta es que no. Y en todo el siglo XX, en todo el siglo XXI, todos los intentos de cambio social hechos por regímenes democráticos y progresistas han fracasado por los errores ajenos y por los propios. Porque aquí también no solo es un tema de élites que se oponen a todo, ¿no? Los que hacen cambios, los que quieren hacer cambios, cometen unos errores tan dramáticos. Por ejemplo, en mi opinión, Arévalo, ¿no? Ya lo hemos discutido, ¿no? Arévalo está cometiendo un error absolutamente eh, y entendibles de la lógica de Guatemala y que la lógica del poder, pero desde el punto de vista del cambio es incomprensible, ¿no? O sea, la única manera de hacer cambio en Guatemala es generándole un poder alternativo a esos actores. Y ese poder alternativo en Guatemala solo se puede hacer con una alianza estratégica con sectores marginados. Ujú. Y no están dispuestos, ni Arévalo ni otros están dispuestos a hacer esas alianzas. Entonces, ahí hay un tema complicado. Lo mismo pasó en otros países. Entonces, creo yo y esto tiene que ver justamente entonces con el tipo de democracia. ¿Y para quién? Que es otro de los temas que estamos viendo. Estamos justo a las 18 horas. Le agradecemos muchísimo realmente tanto a Jenny como a Steven, a José y a Aaron que se marcharon y por tanto los que nos hemos quedado hasta esta hora. De todas maneras, la experiencia que estamos teniendo en red y como lo subimos esto inmediatamente al canal nuestro de YouTube, está ahí comienza la gente a verlo poco a poco y entonces eso nos permite entonces tener toda la secuencia y darle seguimiento. Así que lo que vamos a estar informando y bueno, y no nos queda más por lo menos por este año de la red, desearles una feliz fiesta, ¿no? Y nos vemos pronto.